Capítulo de estreno, capítulo de los archivos de mi encuentro con el mal. El de Elizabeth Cervantes, que es nuestra testigo, es uno de los casos que investigamos para Netflix. Y es uno de los casos que no quedó seleccionado no por el contexto del caso, sino no quedó seleccionado porque tocaba el tema atentar contra, vamos a ponerlo así, infanticidio, así, que es un rollo de atentar contra, y el otro concepto de autohacerse fantasma, que es el desvivicidio. Por ese lado no quedó. Sí, y eso es lo justo del tema de lo que voy a hablar hoy. Porque se ponen de exigentitos y ahí van y le dan, ven al tal Elizondo que es más fraudulento que nada, y ahí van y le creen toda la sarta de tonterías. Y es cuando dices, no mames, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí quería como comentarles es que tiene más trasfondo ese caso de lo que se imaginan. Y de hecho creo que voy a subir la entrevista que tuve, la primera entrevista que tuve con ella. Sí, muy poco, hubo mucha reserva de cosas que ya me había platicado Elizabeth. Sí la voy a subir, pero la voy a subir para gentes de negro o para Bitácora Insólita. Les cuento cómo estuvo el concepto. El tema es tan delicado que sí. Hola Marcelín, qué milagro, bienvenida. Qué bueno que te das una vuelta, ya nos tenías bien abandonados, ¿eh? Sí, ya vi. No, no es Martina, ¿cómo crees? Nada más porque la que puso el desorden fue Beth. Ay, Elizabeth, muchas gracias. Bueno, les cuento, denle cariño de todas maneras, porque, o sea, por mucho que me digan, ay, no, que falta información, pues coméntenlo, díganlo ahí, pero no le tiren hate, porque de por sí hay dos, tres güeyes que le tiran hate como si de veras tuvieran criterio para definir que sí, evidentemente, pues no sé por qué no creen, si luego se me salen con sus tonterías de creer en los skinwalkers que no existen. Ya están embobados con los skinwalkers. Ya les dije, no, lo que nosotros hacemos para historias embrujadas y para agentes y para bitácora no es para que crean, es para que se autoanalicen cómo va a ser el concepto del fenómeno paranormal. No existen los skinwalkers, no. Es una falacia que alguien inventó, como una tulpa, que empezaron a entrar al mame y a alguien se le ocurrió decir, ah, sí, yo veo skinwalkers, y al rato ven un perrito faldero, un lomito faldero, y dicen que es un skinwalker. O sea, no se la saquen de los pelos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí no, ahí no, sí son, y esa es una reverenda tontería. Pero bueno, lo que les quería decir es que en contexto, Elizabeth Cervantes en esta entrevista sí, evidentemente la noté muy forzada. Yo desde mi punto de vista como investigador y como entrevistador, sí la noté muy forzada. Pero algo sucede después de cierto tiempo. O sea, yo a Elizabeth Cervantes la entrevisté 2020, sí, en el 2020. A Elizabeth fue un contacto indirecto, gracias Marcelín, fue un contacto indirecto de un gran amigo mío que yo tuve el gusto de conocerlo en el antiguo programa de Alfredo Adame de Canal 4, Viva la Mañana. Él era jefe de información y como jefe de información, las personas que se dedican a ser jefes de información son personas que buscan contenido, buscan información, fundamentan la información en un noticiero, en un programa de revista, en donde ustedes gusten y manden. Eso es lo que hace un jefe de información. Entonces, mi queridísimo Jerry fue el que me contactó con esta
chava que tuvo un programa en el cual hablaron acerca de posesiones y toda esta cosa, ¿no? Y hubo justamente, me dijo, a ella no la, o sea, le escuchamos su caso, Samudio, pero por la cuestión delicada del caso, ya no le dimos seguimiento. Es decir, no pudimos, o más bien la televisora no se abrió a que pudiese ser factible para un público pues más el público de la barra matutina es un público de amas de casa. Bueno, eso es lo que se pensaba en aquel entonces de televisión. Entonces, Gerardo me dice, ¿sabes qué, Samudio? Este caso sí está muy fuerte y no salió nunca, ¿no? Entonces me dice, me acordé de ti y me acordé que ya sabía él que, Yetro, saludos, ya había visto el Haunted Latinoamérica y ya sabía que estábamos buscando casos para mi encuentro con el mal. Y me dijo, este es un caso para mi encuentro con el mal. Bueno, para el caso que necesitas de exorcismo, Samudio. Es una chica que vivió una posesión y lo extremo del asunto es que esta chica en el proceso, en la crisis de posesión, lo que buscaba el demonio era atentar contra ella y atentar contra sus hijas en crisis de posesión. Entonces, el caso está muy cañón, ¿eh? Y entonces, eso fue en 2020. Yo tengo ahí la entrevista. Ya que salió la entrevista de Historias Embrujadas, voy a complementarla con la primera entrevista, que es donde me platica un poco más extenso. De hecho, esa entrevista, pues sí, prácticamente me cuenta cómo fue, cómo se enteró que su familia le hizo maleficio, cómo es de que ella dentro de las crisis de posesión. Entonces, a mí me empezó a ir mal en el trabajo, me empezaron a pasar muchas cosas. Llegó el momento en el que pensé en... Entonces empezamos a comer y mi padre me dijo, te voy a hacer un registro porque siento algo mal en ti. Me hace el registro y me dice, no te quiero decir nada. Saco lo que dicen los caracoles y quiero que tú lo leas. Y ahí dice, la persona está enterrada. Un familiar la tiene enterrada. Es que justo, a ver, hay otras cosas de las cuales la propia Elizabeth me complementa en la primera entrevista. Y eso también, debo decir, yo debía haberle dicho, ¿sabes qué? Cuéntame desde cero, como si no hubiéramos hecho ninguna entrevista. Entonces, sí es la chica de Historias Embrujadas. Entonces pudo haber abarcado más, pero no, creo que abarcó desde el punto en el que hoy, ¿qué onda con ella? Porque así empezó la entrevista. Yo a Elizabeth Cervantes la conocí en el 2020 y fíjense, ya en 2025 la vuelvo a ver para entrevistarla con este concepto. Entonces sí, bueno, 2024 de hecho. Entonces sí hay un cambio y que eso quiero darles un contexto del por qué todos ustedes quienes están aquí, la mayor parte sigue Historias Embrujadas. Y evidentemente están acostumbrados a que hay siempre pues alguna historia que sí los puede desafiar, los puede desequilibrar, alguna historia que les puede interesar o alguna historia que no la entiendan. También eso se comprende y se entiende, ¿ok? Pero no quiere decir que la persona que está dando su testimonial sea una persona que no está diciendo la verdad. Yo les digo de antemano y se los digo así. Esos expedientes de mi encuentro con el mal están más que confirmados. Esos expedientes eran directamente para Netflix, mi encuentro con el mal. ¿Sí me explicó? Entonces sí es diferente. De esos expedientes meto las manos al fuego. Esos expedientes sí yo meto las manos al fuego por esos casos, porque están más que confirmados. De todos los demás que cuenten los otros invitados, no sé por qué no los he investigado. Son anécdotas que me cuentan, se acabó. ¿Ok? Por darles un dato nada más. Pero sí, para complementar, voy a subir la entrevista que tuve en el 2020 con ella.
y de cómo me platicó todos estos acontecimientos, que incluso, pues, parte de eso se orilla a las personas a buscar. La ayuda eclesiástica la buscan luego, luego, ¿eh? También pasa eso, ¿eh? O sea, los mismos párrocos, no entiendo por qué, hasta se me hace totalmente ilógico que ellos se autosaboteen en su propia creencia, porque el simple hecho de no aceptar que están en contra, que hay un demonio o que hay una persona, bueno, una entidad o una energía diabólica que está en contra de algo o de alguien, y que es referente en evidencia a ese contexto religioso, el hecho de decirles a esas personas, no, no estés molestando, esto no es mentira, pues valió gorro, ¿no? O sea, es cuando le dices, güey, no seas payaso, güey. O sea, pues tú estás fomentando la creencia en un Dios y este Dios tiene su ambivalencia con otra entidad que de hecho en la simbiosis de la propia creación, de tu creación, debe de estar presente y que el propio eclesiástico les diga, no, no estés molestando, es una tontería. Híjole, sí está para correrlos de donde estén, ¿no? Entonces, sí, esta Elizabeth se encontró con ese tipo de cosas, por ejemplo. El rechazo, el denuesto, pues sí, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. El subestimar, ¿no? La fiel anécdota de una persona que está recurriendo a la iglesia para que le ayuden, para que le quiten algo que supuestamente es una posesión. Algo que es bien importante de todas las posesiones, yo siempre lo he dicho, y de todos los exorcismos, más bien posesiones, el contexto del poseso. Muchas veces, por ejemplo, la gente de allá afuera le es bien fácil ponerte, es que aquí está poseído, es que a mí me poseyó un demonio. No, no, no es tan sencillo. Por el hecho simple y sencillamente, mega confirmado, que el poseso puede tener sí o sí episodios de desvivirse. De ahí radica el contexto del buscar, por ejemplo, el buscar que haya una explicación psicológica o psiquiátrica. Porque de primera mano el poseso va con todas las crisis. O sea, el hecho de que la familia del poseso lo lleve a tratar de subsanar esto por medio de la medicina es porque tiene crisis el poseso. Las crisis de posesión van guiadas desde todo tipo, arrojamiento hacia el piso, hacia las paredes, contorsiones muy extrañas, ¿no? Contorsiones es cuando hablo de voltearse hacia atrás, por ejemplo, en arco, sostenerse con la cabeza, cosas así que son sobrehumanas y que propiamente en una conciencia per se así tal cual, en alguien consciente no lo haría, porque sabría que se podría lastimar. Eso, la xenoglosia, que es hablar lenguas perdidas y cosas así. Pero principalmente cuando se arrojan, cuando se proyectan hacia un punto, o se pegan ellos mismos, o se lanzan al vacío, es decir, se pueden lanzar de la cama hacia el piso sin meter las manos, ¿me explicó? Eso en una coherencia y en una conciencia no lo harían nadie. Por mucho, tal vez una persona con un síndrome psicológico puede ser por la conciencia que no aplica una conciencia de meter las manos. Pues ahí mismo estás abarcando el tema de los poseídos en contexto de cómo están en un estado alterado de conciencia. Y el estado alterado de conciencia es el que los lleva el mismo demonio a esos espacios, a esos episodios. Y en esos episodios, la mayor parte, te mentiría la gente si te dijera, no, es que yo soy poseído, pero no, a mí no me dan ganas de darme crank. No, sí, papá. Es así y esa es una regla, es un patrón a seguir. Por ejemplo, una de las formas que podemos confirmar una posesión es esa, además de la xenoglosia, ¿eh? Porque creen que engloba el tema psiquiátrico. Entonces el tema psiquiátrico entra con a ver, cuántas veces, cuántos episodios
de quererse desvivir tuvo. No, pues el objetivo así es, Bets, ganar el alma. ¿Cómo la ganan los demonios? Pues dándole crán, desvivir al poseso. Y la forma en cómo lo pueden lograr, uno es que se rinda entre todos los sistemas de vejaciones, la obsesión y todo lo que conlleva al rollo endemoniado, pero lo principal es que se desvivan, ¿no? Para que puedan ganar. Poseídos, si se desviven poseídos, no es lo mismo que se desviven para que se autodesvivan para que tengan su alma. No, el demonio ya sabe que lo tiene poseído. O sea, lo que va a intentar siempre el demonio es que se desvivan en el proceso de la posesión. Porque de por sí ya tiene el ejercicio de la manipulación o el ejercicio del manejo del poseso el mismo demonio, ¿me explico? Ya no cabría otra cosa. Entonces, el demonio lo que busca es justamente sustraer al alma cuando está siendo manipulado. La posesión es manipulación de la mente. El asunto de Elizabeth, para no adelantarles mucho, pero uno de los procesos más fuertes es el encuentro con este ser que es como una mujer que ven, que es parte de la obsesión, es parte de la obsesión, es parte de la... Ay, se me olvidó la palabra. Obsesión. Se me olvidó esa palabra, no sé por qué. No, no es vejación. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando en voz alta. No sé si les pasa, a mí me pasa mucho eso. Cuando estoy que quiero recordar algo, a mí mismo en mi mente digo, es tal, es tal, es tal, ¿sabes? Entonces ya estoy así como que, vejación no es. Obsesión tampoco. Influencia. Ya, esa es la palabra. ¿Ya viste la de la serie que tenemos con Zach Bagans? María Becerra 822. Tú que estás en Estados Unidos puedes verla sin ningún problema en Max Stream On. Max Estados Unidos, la serie de Zach Bagans. Acuérdense, Destination of the Demon. No sé todavía si sigamos en top. Apenas ayer en la noche todavía me siguen informando que sí, seguimos en el top. Pero pues está súper cool. Obsesión, bueno, es influencia. Luego es obsesión. De la obsesión vendría ya, es como un preámbulo porque cuando enfatiza el proceso en proceso de ser manipulado por un demonio, entraría ya entonces la vejación. Y en la vejación ya viene la posesión. Subyugación es como, sí, como decir, bueno, ok, ni modo ya. Fascinación no. No lo llamaría fascinación. Porque todos están en contra de. O sea, la mayor parte de los poseídos no es de que estén alegres porque los posean. Es porque pues, los minan hasta que ya. Adiós. Entonces, no, fascinación no. Obsesión sí. Influencia es la primera. Bueno, total. Entonces, estamos en lo mismo, nada más que se define de otra manera. A menos que sea una canalización, no, hermano, no tiene nada que ver. Entonces, Elizabeth, cuando fue influenciada, en el proceso de la influencia, hubo momentos en que veía esta entidad de esta mujer. Muchas veces vio esta entidad de esta mujer. Cuando fue vejada es cuando empieza a atacarla más subversivamente, con más intención, con más, vaya, pues sí, como con más fuerza, ¿no? A lo cardiano, de lo cardiano a lo eclesiástico cambia. Es por eso que la distinción de ciertas palabras, pero al final del día sí, significan lo mismo. Entonces, cuando está sometiendo a esta Elizabeth, llega un momento en que ya entra en un punto de posesión, de manipulación. Ojo con la posesión, no se mete. Hola, señor Zamudio, saludos enormes desde Zaguayo. Gracias, Martita, saludos.
Marta Patito, hasta allá. Entonces, dice, ¿no crees que hace mucha falta de información sobre dónde acercarse en caso de una posesión? Sí hay mucha información tergiversada, hermano. Yo lo que siempre les digo es que no se avienten a que les digan quién les recomienda. No se avienten ni siquiera, es más, se los digo de antemano, ni siquiera a buscar en internet. Es lo peor que pueden hacer. Si hay una presunción de un caso de posesión, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la Diócesis Primada de México. Hay en todas las parroquias, hay un apartado les llaman notarías o curias. Entonces, dentro de eclesiástico, todas las parroquias, si se maneja, gracias Marta Patito, si se maneja el contexto que les estoy diciendo, si son creyentes de eso, porque evidentemente cuando una persona piensa que hay un tipo de posesión o hay una influencia maligna, por lo regular, cuando estás hablando de esos contextos, gracias Marcelín, estás enfatizando en la propia creencia del cristiano católico. Entonces, la mayor forma, o la mejor forma, perdón, es acercándote a los eclesiásticos para que te hagan un discernimiento. Ellos hacen un discernimiento espiritual y va de la mano con un discernimiento psicológico, psiquiátrico, que eso es lo más importante. Antes de que me caigan, hola Claudia, ¿cómo estás? Antes de que se me vayan a caer al rollo de, me dijo Juanita tal, me dijo Perenganita tal, la bruja, brujo, no, aguas, güey. Hay cosas que ellos no pueden manejar. Y lo peor caso es que lo pueden empeorar. Ahora, hay gente que les soluciona como ella meterse a religiones. Yo lo he dicho siempre, pues posiblemente estuvo en el proceso y no culminó una posesión. Si su mente, fíjense lo que les voy a decir, si la mente del poseso cambia o hace una variante de todo lo establecido, es decir, la mente del poseso está enfatizado en que es un demonio y el demonio le muestra que es uno de los demonios judio-cristianos. Fíjense lo que les voy a decir. Y está enfatizado en que va a quererse la llevar o va a quererse estar ahí con ella, ¿no? Trata de buscar que ella misma termine cediendo, ¿saben? O sea, termine de algún modo como pues justo con la vejación que lo hace, que es como rendirse, como decía no me acuerdo, Tirsa o Tisa, la subyugación, que al final del día es como rendirse. Dentro de eso mismo, pues sí, ya, entonces dice el poseso, pues ya, güey, deja de estarme jodiendo y listo, ¿no? Tiasha, perdón, ¿no? Entonces, de alguna manera radica en ese contexto. Pero, por ejemplo, ¿cómo le cambian el chip a ella? Gracias, mi querida Marceline. ¿Cómo le cambiaron el chip a ella? Posiblemente se lo cambió el santero que la atendió. Aunque el santero... Ups, no voy a decirlo desde mi punto de vista como investigador. El santero me da mucho a qué desear. No siento como si fuese realmente un santero bueno, honestamente. O por lo menos no lo veo con ese contexto. Lo que sí lo veo es que ese santero que le tocó conocer a Elizabeth es alguien que entró en su vida en el momento indicado. Alguien que pudo darle esa luz en el túnel. Alguien que le pudo decir, ven, yo te echo la mano. Porque también la rechazaron de muchos lados. Entonces, pues también los propios eclesiásticos, por eso les digo, no soy aplaudidor de esos güeyes. Algunos, hay sus honrosas excepciones y de mi parte sí obtienen el reconocimiento de decirles, güey, no mames, les ayudaste. Qué bueno que ayudaste a esta persona, ¿no? Pero la gran mayoría están en sí mismos, en su rollo, que piensan que esto no existe. Absurdo, ¿no? Porque al momento de negarlo están negando al mismísimo creador. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, dentro de los conceptos que Elizabeth pues tenía, es más bien estas crisis de posesión, a mí nunca se me va a olvidar una, que fue cuando ella observaba a sus hijas
sus hijas chiquitas, ella tenía la sensación de arrojarse a través de una ventana. Pero en el proceso de crisis de posesión se le quedaba viendo a sus hijas y a la ventana. A sus hijas y a la ventana. A sus hijas y a la ventana. En un contexto, pónganse en los ojos del poseso. Pónganse en los ojos del poseso. En los ojos del poseso estás en una lucha encarnizada entre tu posible problema psiquiátrico, que estás en el discernimiento, porque eso también te hace dudar que estés pasando por eso. Gracias, Figo, gracias. Y que también estés atendido y que estés medicado, por ejemplo, si en un momento dado estás atendido por la medicina psiquiátrica y esta misma ya te medicó. Entonces, en esos conceptos, pues estás en batalla literalmente con los psicotrópicos, porque al final del día son psicotrópicos, son medicamentos para adormecer y cosas así. Ya saben que hay una gran gama que muchos tienen, por ejemplo, muchos son adictos a eso. Muchas personas, ni tan mayores, jóvenes ya se ha dado en el hoy, en el ahora, en el aquí. Mucho se ha dado que hay chavillos, o sea, chavillos de 15, 14 años. A ver, un ejemplo que pongo que fue muy viral. ¿Qué es lo que hace que un impulso, ojo, hago la distinción? Una cosa es la posesión, una cosa es un caso de posesión y otra cosa es hacer una distinción de medicina. Entonces, ahí, en un contexto totalmente y puro de química cerebral, es como una persona, una chavita, una niñita, pues está chavita todavía, está muy, muy chica, cómo hace el ejercicio del atentado al grado, o fíjense cómo es la psicología, al grado de ejercer más de 2 puñaladas. El mismo hecho de el ejercicio de atentar, ya tu cerebro, si tienes cabalidad, tu cerebro te está haciendo, güey, no lo hagas. Hay algo que se llama, que es justo está dentro de los conceptos de juicios, por lo menos en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se conoce, o en México también hay un resquicio jurídico que se llama el ser inimputable. Y el ser inimputable es porque estás mal del tema, ¿no? Tienes alguna bronca mental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el simple hecho de que un abogado o un fiscal que le está acusando en el caso de Estados Unidos o el gobierno que le está acusando por el atentado de tal forma, tiene que buscar el contexto del por qué el ejercicio de hacerle atentado no se detuvo a la primera o segunda puñalada. Porque entonces podría crearse el apartado de que posiblemente pues, lo haya hecho no en sus 5 sentidos. Tiene que justamente buscar del por qué de la primera o la segunda no desistió. ¿Por qué incluso al momento de llegar a la propiedad de este cuate no desistió? ¿Por qué no al momento de decidir hacerlo o de meterse o de entrar no desistió? ¿Sí me explicó? Porque humanamente, en el contexto de que una persona racional lo pensaría 2 veces. Entonces, en el caso de esta chavita, ¿qué es lo que hizo que provocase que 15 puñaladas? No 2, no 3. A la primera, en la impresión de dañar un ser vivo, pues como cuando se ponen ahí todos así sensibles cuando ven que los locos suben haciéndole daño a un animal. ¿Qué sienten, no? ¿Cuál es el proceso químico que pasa en su cerebro cuando ustedes ven en un viral, cuando un animal humano daña a un animalito?
dicen, sienten feo, ¿no? O sea, su contexto es, no, no puedo ver eso. Pues imagínense lo triple o lo cuádruple cuando una persona le está haciendo daño a otra persona. Por eso ahí entra el tema psiquiátrico. ¿Hasta dónde llega? Ya metieron el contexto hormonal, ya metieron el contexto tal. Me imagino que van a hacer una investigación con los antecedentes de esta chavita. Tienen que analizar cómo se comporta esa chavita, cómo se comportaba, quién era esa niña, quién era no delante de una cámara, sino, por ejemplo, una parte fundamental es dónde estaban los papás, güey. O sea, sí, sí está cañón. Hay un abandono crucial y tremendo en esa generación. Los papás, ¿dónde están, güey? ¿No? Por ejemplo. Entonces, en ese contexto, por eso yo pasé del caso de Cervantes, al ser obsesionada, al ser ligada con el tema posesión, que es la manipulación de la mente de un demonio, de una entidad demoníaca. Hola, buenas noches, Clau. A una persona que no está posesa y que hace el ejercicio del atentado. Dice Betts que no tiene desarrollado el lóbulo frontal. Pues sí, muchos le llaman pues justamente la humanidad. Es como, por ejemplo, pues por eso analizan a los seriales. Los asesinos seriales son estos güeyes que tienen otras formas de satisfacción en la manera de hacer de desvivir a las personas. Pero ahí sí es un tema netamente de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una persona que está ejerciendo, le están ejerciendo manipulación de una entidad extraña, rara, y que no implica ser psiquiátrico? ¿Por qué? Porque hay una comprobación médica. Ahí se desfasa totalmente. Ahí es donde un doctor te puede decir, no, es una falta de diagnóstico, no, espérame, güey, pues a ver, hazlo. O sea, si es un diagnóstico malo, a ver, hazlo. Hay doctores que se han quedado en el camino que dicen, no, ya no le encuentro, nada más no, pero porque no quieren aceptar que en evidencia hay fuerzas extrañas raras que por alguna razón, por eso es la incógnita y por eso a nosotros como investigadores nos fascina el tema, porque dices, ok, ya en el área médica ya se está viendo que no encuentran ninguna explicación científica, no encuentran un padecimiento, un trastorno, un síndrome, no lo hay. ¿Qué es lo que está ejerciendo sobre la mente del individuo? Para que llegue a ese grado, uno, a atentarse contra su vida o atentar contra los demás. ¿Por qué creen que luego, por ejemplo, en el ámbito médico, los doctores psiquiatras que están atendiendo a las personas tienen que notificar a las autoridades si ese paciente, gracias Girasol, ya está sobrepasando los límites de poder tenerlo equilibrado? En Estados Unidos, por ejemplo, tienen muchos hitman espontáneos, los shooters. Entonces los chavitos shooters traen un montón de broncas en su cabeza por muchas cosas y añádanle, pues tal vez puede ser el entorno familiar, puede ser la influencia incluso en la escuela. Bueno, el gringo de la secundaria, o sea, el gringo donde le ejercen la presión más invasiva de ser alguien y no ser nadie, ¿eh? O sea, es absurdo, de verdad. Pero de repente el gringo dice, se queja y hace un montón, gracias, Clau, hace un montón de señalamientos. Sin embargo, nunca ve la paja en el ojo ajeno. Ya la ve la paja en el ojo ajeno, pero en la de él jamás va a tener una paja. ¿Por qué? Porque en evidencia tiene conflictos muy fuertes y muy graves el hecho de que tengas un sector, fíjense, un análisis rápido, una retórica bien importante y fascinante hablando del tema psiquiátrico. Como en el en el círculo social gringo, la mayor parte de los gringos tienen, y lo ven ustedes en las películas, pero es la vida, es la calca vida real en las escuelas secundarias.
en el concepto de ser popular, en el concepto de que, güey, te ves nerd, no te pelan, en el concepto de la buleada, cabrón. Ellos podría, podrían ser los meros meros en una competencia de bullying, podrían ser los meros meros, porque estos güeyes sí orillan a sus jóvenes a que compren un fusil de asalto, cabrón, se armen con chalecos antibalas y todo el rollo, y de la noche a la mañana se quieran ir pues a liberar a sus compañeros. Ahí se los pongo. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que quieran, o sea, su entorno social es una competencia vil. Los enseñan a competir vilmente. Los enseñan a asumir al más débil. No lo digo yo, analícenlo ustedes. Véanlo nada más. Y añádale que en ese contexto de tienes que ser el más popular porque si no eres el dejo y es el que va a estar apartado y es el que no sé qué y es el que va a señalar a todo el mundo y es el que lo van a ver raro, ¿no? Sencillo y rápido y conciso. Las mismas series siguen haciendo la misma retórica, es decir, las series actuales, las que siguen haciendo en la actualidad como las anteriores, que tienen un contexto de una vivencia de un chico, de un chavito que está en la secundaria, siempre tienden a mostrar lo mismo. Es el que es el más popular y el que es impopular. Y añádenle a eso una dosis del ejercicio del bullying, evidentemente de sus compañeros e incluso de sus maestros, güey. O sea, es absurdo, pero eso es una realidad. Por eso esos güeyes son muy belicosos. Y añádele eso que puede comprar un fusil de asalto en el Walmart. Así. Entonces el cúmulo de todo, ¿saben? Con una ligera dosis de locura. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya lo había explicado en otro live. ¿Qué es lo que sucede? Una persona que tiene un fusil en sus manos se empodera, o sea, se exorbita, dice yo, porque tiene el poder de un objeto muy letal y que lo puede tener en sus manos. Ahora imagínense el grado de esos chavitos ya sublevados, ya subyugados, ya opresivos, ya minados, reducidos, vapuleados por sus compañeros, señalados por ellos, ¿no? Imagínense el cúmulo de todas esas emociones y lean los encabezados de los shooters. Los shooters, los encabezados son chavito que lo molestaban en la secundaria, era un chavito retraído, era un chavito que tenía problemas psicológicos. Lo remiten a eso, punto. Y todos los años siguen teniendo shooters espontáneos. Caso Cervantes, ¿no? Caso Cervantes fue una influencia, fue una posesión, fue un cúmulo de una entidad muy fuerte por medio de un maleficio que hacía que intentara primero hacerse fantasma y luego otro, o peor, hacer ejercicio sobre sus seres queridos, que eso es ese caso es lo más impresionante. Yo cuando lo presenté a Netflix, o sea, los de Netflix se quedaron así, que no mames, existe esto. Le digo, sí, güey. O sea, el demonio te puede hacer eso. Hay un procesamiento. Imagínense en los desvivicidios, en los que se desviven a sí mismos, que ya lo hacen. Hay un procesamiento de arrepentimiento durante el hecho. Hay quienes no, hay quienes están pues como ya programados para eso, ¿no? Por ejemplo, el que se arroja de una ventana, simplemente ya no cabe la cabalidad de decir, ya no piensa por los demás, ya no piensa por él mismo. Es como un autómata. Sube escaleras, sube, 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 sube. Ve hacia el vacío y se arroja. Puede ser eso un autómata, Sans acabó, ¿no?
pero también hay un procesamiento que ya fue preparado con ese autómata, por lo regular, bueno, con ese desvivicida, y por lo regular sí dejan póstumas esos desvivicidas. Las póstumas son las cartas posteriores al hecho, ¿no? El proceso del que se niega, el que está en el proceso de decir si lo hago o no lo hago, hay un embate en sí mismo, hay un embate con sus familiares, un embate de toda la psicoemocional y todo el asunto para hacerlo o no hacerlo, por lo regular. Y fíjense, dato preciso y un poco como diría nuestro queridísimo amigo Luisito Comunica, dato perturbador. El desvivicida, el que está decidido, como les digo, un autómata, como si fuera un robotcito, sin chistar, sin broncas. Ya analizó ya todo. Pero el que duda, el que está dudoso, el que no sabe si sí o si no, si voy a ir, si no, si lo hago o no lo hago, sufre. Sufre antes de darse, sufre porque tal vez no calculó bien su peso con el asunto de la fuerza que tuvo que haber ejercido, el momento de arrojarse, ¿sí me explicó? Sufre y se queda más, mucho más encapsulado en espacio-tiempo y con ese sufrimiento. Qué grueso, sí, está cañón. Entonces, me regreso a lo de Cervantes. La chica que hoy fue el estreno de la entrevista en Historias Embrujadas, que por favor vuelvan a verla, recomiéndenla, denle like, aunque les desespero un poco que tuve que sacarle las palabras, porque no es lo mismo cuando me lo cuenta recién lo que le sucedió a que me lo cuente años después. Ojo, pasa algo bien interesante dentro de los poseídos. Muchas veces ya no quieren recordar eso. Ya no quieren traerlo al hoy. Ya no quieren, ya no pretenden seguir pensando en ello, porque los marca de por vida. Por eso le digo a la gente que allá afuera dice, no, que yo no, güey, el día que te pase te zurras, cabrón. No te creo con la capacidad mental para poder externar algo, lo que sea. Y sí, hoy salí a defender a mi testigo porque evidentemente es un caso mega confirmado. No lo metieron a Netflix porque les dio miedo dar el contexto, uno, del desvivicidio y de atentar contra sus hijos. Esa es la diferencia, ¿eh? Entonces, por ese punto, pues dijeron estos güeyes, no, güey, pues está delicado el tema, Samudio. Y yo les decía, señores, todos los casos de posesión, los reales, el intento del desvivicidio está presente todo el tiempo. Perdón, todo el tiempo. O sea, aquella persona que te dice que tiene posesión y que ni siquiera ha pasado por un hecho de un intento de, no está poseída. En serio se los digo. Ese es como si fuera como si fuera una parte fundamental para el discernimiento. Por eso desafía a la psiquiatría, a la psicología. Porque dicen, ok, se intentó, tuvo un episodio de desvivirse, posiblemente es algo mental, posiblemente es un síndrome, posiblemente es una mala química en su cerebro, posiblemente no le sirve el lóbulo frontal, o sea, ¿sí me explico? Ya son conceptos que van guiados en lo médico, pero por eso está el discernimiento, discernimiento, si es o no es, ¿sí me explico? De hecho, cuando habla de las tres personas que le hicieron mal de con brujería, también se frenaba. Exactamente. Porque, insisto, no es fácil. Me costó trabajo convencerla que nos diera otra vez. A ver, una cosa es, dame la entrevista, recién lo que te sucedió, y me queda claro, fíjense en la psicología del testigo cuando recién le pasó, ya pasó por esas, ya estaba enfatizada en el tema que bien que mal, yo honestamente no doy crédito al santero con el que recurrió, pero le ayudó. ¿Le ayudó en qué sentido?
pues que le desprogramó posiblemente la obsesión, le quitó la obsesión combinada con la vejación. Es decir, ya no se enganchó en lo que el ejercicio del demonio le estaba provocando. No quiero decirlo porque posiblemente esté escuchando y viendo esto, pero cambió su forma de verlo. Entonces ya se siente protegida en una religión que se llama la santería. Y si en eso, lo primero, lo primordial que cualquier situación o cualquier fenómeno de esta índole buscas es que tenga un, pues tenga una salida al proceso, ya sea eclesiástica o si de alguna forma intervino el brujo o bruja y le funcionó, qué bueno, porque el poseso, la persona que vive con esto, lo que busca es la solución. No busca cambiarse de religión, no busca, no sé, irse a Chalma de rodillas, güey. Busca que le quiten lo que está padeciendo. Busca que alguien le explique qué es lo que está pasando. Porque imagínense los procesos de la crisis de posesión y posterior a la crisis de posesión, el que su familia le diga, te quisiste aventar por la ventana. O el que su familia le diga, estuviste a punto de arrojar a uno de tus hijos. Yo. Esa es otra cosa. Y por eso luego digo, chingada madre, o sea, luego están ahí están como según ya, no son, no los, el ver, y yo me les digo así, como ya saben cómo soy, brutalmente honesto. El ver 1000 videos de fenómenos paranormales no los hace expertos. Ese es el punto. Por eso les digo, denle el beneficio. Si cuesta trabajo, lo acepto, porque es una chica que ya no quiere plantear el tema, ya no quiere pasar por el tema. Les digo, me tardé en convencerla de traerla. Pero para evitarnos eso, voy a subir su entrevista. Afortunadamente me dio oportunidad de entrevistar para Historias Embrujadas. ¿Qué pasa con Cervantes en el hoy? Por eso le dije, ok, hoy ya te veo muy repuesta, ya te veo diferente, ¿no? Ella también está dedicada a la medicina, por ejemplo. Créame que es difícil para una persona de ciencia, una persona que está enrolada en algún trabajo científico, le cuesta trabajo aceptar que vivió eso y le cuesta mucho más trabajo revivirlo platicándolo. Entonces yo les voy a decir de antemano, por favor, vean de nuevo Historias Embrujadas, analicen bien todo lo vertido ahí. Y vean la otra cara. No lo he visto yo completo, no me acuerdo si metieron al santero. Yo entrevisté al santero, pero incluso se los dije yo a ellos, al equipo de Paco Arias, a Jaciel y a Pepe, que son los que editan. Pepe principalmente le dije, mira, no sé, no considero que haya aportado nada el santero, por ejemplo. No consideré eso. No sé si no sé si lo hayan puesto. No lo he visto el capítulo completo. Pero por darles una idea, es el santero, que yo entrevisté al santero justo en el proceso de la búsqueda de Netflix. Oye Luis, y en el concepto más puro del caso de Elizabeth, nos contó que salió a comer contigo y que en esta comida tú le comentaste acerca de que ella estaba en peligro. ¿Puedes tener de alguna forma una noción de qué pasó en esa comida y qué pasó después? Si puedes detallar todo lo que puedas, sería formidable, por favor. Claro, sí salí a comer con Eli. Nosotros pues tenemos un don, y aparte de un don, a raíz de las ceremonias y consagraciones que tenemos, llegamos a sentir cosas. No recuerdo exactamente la fecha en la que fue, pero yo sentía una carga muy pesada en ella. Yo le dije que para mí ella se encontraba en peligro, venía en peligro para ella. Ella al principio estaba un poco incrédula, pero ya cuando le realicé una consulta,
De ahí realizamos una consulta y ahí fue donde supimos lo que ella traía, ¿no? Traía algo malo y a pesar de, bueno, pues, pasando por eso malo, durante la consulta le empezaron a botar por medio de los signos cosas que ella estaba pasando en su vida, que era, yo le decía las cosas y ella nada más pues me decía que sí, ¿no? Que sí me está pasando, que era todo lo malo que ella estaba viviendo. Y es otro concepto, cabrón. ¿Sí me explicó? En ese, fíjense, el santero que yo entrevisté en el 2020 tiene más cabalidad y más objetividad de lo que me está diciendo al santero que hoy entrevisté apenas en el 2024. ¿Cambia? Por supuesto que cambia. Ah, pues perfecto, dice, sí, habló, por ejemplo, en esta entrevista no me dio nada acá. También voy a subir el del santero Jaso. ¿Sí me explicó? Sí hay un cambio absoluto. ¿Sabes qué? Me encantaría que entrevistes a Lourdes Gómez. Tienes que ver segunda temporada de Historias Embrujadas. Ya saben que Historias Embrujadas es el podcast donde estoy como host. Nos está yendo bastante bien gracias a la recepción. Evidentemente para hacer un podcast nuevo, ahí vamos escalando. Entonces les pido de la manera más atenta, suscríbanse, activen las notificaciones todas, denle like, comenten, pero cuando comenten, yo sí les voy a recomendar que vean bien el capítulo, analícenlo bien, hagan una fórmula de preguntas base a lo que están escuchando y viendo. Y lo que no les ha quedado claro, pregúntenlo. Yo los he dicho siempre, más vale decirlo antes que cualquier cosa. Yo les digo, si rebasa tu raciocinio, si rebasa tu entendimiento y comprensión, te va a aburrir. Quien te trae un mamotreto, un choro, quien no ha vivido un fenómeno, parece merolico. Quien ha vivido un fenómeno paranormal, difícilmente le sacas todos los detalles. Porque cada vez que lo cuenta, lo revive. Y no es nada agradable. Esa es la diferencia. Ahí se los pongo. El recuento de los daños, como diría la frase, el recuento de los daños merma en el sentido de la vulnerabilidad, o sea, se siente vulnerable la persona.